Hola amigos, de nuevo con ustedes en este episodio más segundo del año 2025, hoy 2 de enero del 2025. Y hoy vamos a hablar de un tema que con frecuencia me preguntan sobre mi opinión al respecto. Y vamos a hablar sobre el colesterol, vamos a hablar sobre las estatinas y vamos a hablar por qué los médicos no se ponen de acuerdo. Esos tres temas los voy a cubrir hoy. Primero, déjenme describirles un poquito sobre qué base un médico les recomienda a ustedes un tratamiento u otro. La primera forma en la cual un médico identifica el tratamiento farmacológico para un determinado problema tiene que ver con las publicaciones científicas que señalan los beneficios, limitaciones y consecuencias de aplicar un determinado medicamento a una determinada enfermedad. Esa información se interpreta bajo la base de que el médico conoce, porque ha estudiado farmacología, ha estudiado fisiología, ha estudiado fisiopatología, y en parte su experiencia le permite a él entender ese artículo médico. No es que todo el mundo, porque lo lea o lea las conclusiones, puede perfectamente entender la magnitud de lo que el artículo recomienda. Una segunda fuente de información y de opinión sobre esos tratamientos está dada por la asistencia a congresos o por la asistencia a simposios donde otros colegas intercambian opiniones y presentan resultados sobre sus propias experiencias con el uso de medicamentos. Y la tercera es basada en su propia experiencia, en que ellos han tomado esas recomendaciones de qué producto, cuál es el factor o el agente farmacológico de ese producto, porque hay tres cosas. El producto tiene un nombre comercial, un nombre genérico y un nombre farmacológico, o sea, una fórmula farmacológica. Entonces las tres deben ser tomadas en consideración porque hay medicamentos con el mismo contenido farmacológico pero con diferente nombre comercial. Y hay también genéricos y lo que se llaman medicamentos de marca, que son aquellos que todavía están bajo la patente de una determinada empresa y por lo tanto deben ser solo comercializados por esa empresa. Los medicamentos genéricos ya pasado su periodo de secuestro económico y entonces ya pueden ser producidos libremente por cualquier laboratorio que esté debidamente certificado. En todos los países hay organizaciones serias, responsables de carácter científico, cuyo trabajo es velar porque cada medicamento que entre o se produzca dentro del país cumpla con normas de seguridad y efectividad. Fíjense, seguridad y efectividad. Seguridad, que no vaya a causar un daño enorme a una gran cantidad de personas, que sea mayor que los problemas que ella tiene, ¿no? Y segundo, efectividad, que funcione, porque también darle algo que aunque no haga daño, no funcione, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ese, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es responsabilidad de la Food and Drug Administration, que es una de las agencias del gobierno que tiene que ver con la Secretaría de Salud y, y Servicios Humanos, servicios sociales, ¿no? Es como un ministerio de salud y ese ministerio de salud, una de sus áreas es la FDA, Food and Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos, porque ella vela también por la calidad y la seguridad de los alimentos. Entonces, eso tiene que ver con la parte de cómo los médicos llegan a la conclusión de que pueden o no deben usar un medicamento en particular. Esos medicamentos fueron desarrollados usualmente por la industria farmacéutica y eso es capítulo de otro programa. Otro programa hablaré un poco de cómo la industria farmacéutica produce los medicamentos. Entonces usted va al médico con un problema, él diagnostica lo más probable que tenga como causa de los síntomas que usted exhibe, los síntomas y los signos,
y le da el medicamento con una cierta frecuencia y una dosis. Sea que se le administre por vía oral, por vía inyectable, por vía intramuscular, por vía intravenosa, por vía respiratoria, por cualquiera de las vías que se administra, el medicamento tiene una frecuencia y tiene una dosis. Y esas dosis han sido calibradas en función del peso del paciente. En muchos casos, sobre todo en el área pediátrica, las drogas se administran por el peso del niño, ¿no? Ya en adultos, como todos los adultos más o menos pesan lo mismo, entre 70 y 80 kilos de peso, pues eso se maneja como una dosis promedio, ¿no? Las dosis siempre se calibran de manera que hay una distancia enorme entre la dosis letal de una droga y la dosis efectiva de una droga, entendiéndose por dosis efectiva aquella que pretende sanarlo, pretende resolver el problema que usted tiene, ¿no? Y una dosis letal sería una dosis en la cual usted consume mucho de esa droga y podría morir por una sobredosis. Entonces, en general, siempre se trata de hacer que ambas estén bien alejadas. De manera que usted, aunque se tome una, dos o tres más de las que debería tomarse, es poco probable que eso le ocasione la muerte. Puede ocasionarle otra serie de síntomas, pero es poco probable que sea una dosis letal. A menos que usted se tome el frasco entero, que ya sería entonces una cosa totalmente fuera del concepto de cometer un error, ¿no? Entonces vamos ahora al caso específico del colesterol. Y es muy importante porque en los años 70 se descubrió en Japón una droga derivada de un hongo que reducía los niveles de colesterol en sangre. El colesterol es un tipo de grasa, es un tipo de lípido que hay en el cuerpo, en muchas partes del cuerpo. Se produce en un 70% en el hígado, se sintetiza a partir de otros principios proteicos, glúcidos y de otros lípidos. Se sintetiza el colesterol en el hígado y un 25 o 30% usted lo incorpora a través de la dieta, consumiendo grasas ricas, saturadas. Esas grasas tienden a tener colesterol. Entonces, fíjense, la gran parte del colesterol que circula en su cuerpo y que trabaja en múltiples moléculas de su cuerpo tienen el núcleo del colesterol, incluyendo cantidades de hormonas, cantidades de enzimas, utilizan el núcleo químico del colesterol como parte de su estructura. Por lo tanto, es una molécula vital para el cuerpo. Entonces, este hallazgo japonés se tradujo en una reducción del colesterol en sangre. ¿Por qué es importante que el colesterol en sangre no esté muy alto? Bueno, porque una de las cosas que ha plagado la longevidad de los seres humanos ha sido la enfermedad vascular. En otras palabras, no teniendo usted ningún tipo grave de traumatismo o enfermedad degenerativa o cáncer o lo que sea, lo más probable es que usted se muera producto de que sus vasos no sean capaces de entregar la sangre necesaria, bien oxigenada y en buena cantidad a sus diferentes órganos. Cuando no hay mucha irrigación de un órgano, se dice que el órgano se infarta. Y los dos órganos que más consumen oxígeno y nutrientes son el corazón y el cerebro, más el cerebro que el corazón. Por lo tanto, cuando no le llega suficiente sangre al corazón, el corazón se infarta, me refiero al músculo cardíaco, y cuando no le llega suficiente sangre al cerebro, el cerebro se infarta y eso lo llamamos accidente cerebrovascular, o también le dicen stroke o apoplejía. Es básicamente el cerebro deja de funcionar por falta de oxígeno y de sangre. Más de oxígeno que de sangre, pero para que sepan que también es una cosa va ligada a la otra. El asunto viene es porque lo que más obstruye la llegada de la sangre a los diferentes órganos es que los vasos se van tapando, y se van tapando porque se va acumulando una grasa en el interior de los vasos. Esa grasa se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos, donde ocurren constantemente lesiones derivadas de los movimientos de los vasos, de las presiones a las cuales están sometidas las arterias fundamentalmente, y de traumas derivados de la aceleración y desaceleración del flujo sanguíneo. Esos traumas al endotelio, que es esa telita que tapiza el interior de los vasos,
tiende a ser reparada. Es decir, se rompen las membranas de esas células endoteliales, que así se llaman, células que son, endo significa dentro y telio significa tela, la tela de adentro. Esos vasos sanguíneos que están tapizados de esas células, se rompen esas células y son reparadas inmediatamente con fibras, y evidentemente si el vaso se rompe, inmediatamente se disparan los mecanismos de coagulación, se forma un pequeño trombo y se tapa la fuga, ¿no? Son vasos que se autotapizan para que las personas no se desangren. Por eso es que cuando hay trastornos de coagulación, la gente se desangra, porque los vasos se rompen, pero no se reparan. Cuando la gente tiene sus factores de coagulación normales, pues los vasos se rompen constantemente porque el deterioro físico, el estrés del flujo sanguíneo estresa las paredes vasculares y las irrita, las inflama y se reparan. El problema es que cuando usted tiene muchas grasas en sangre, y en particular el colesterol, esas grasas se depositan en esa zona de rompimiento y se empiezan a acumular, y ahí forman lo que se llama una placa de ateroma. Un ateroma es eso, una placa de grasa pegada de la pared del vaso sanguíneo. Y eso se estableció que había una gran correlación entre la presencia de los ateromas y la enfermedad cardiovascular, la probabilidad que usted le diera un infarto o un ACV. Y de hecho, cuando empezaron a poderse hacer las angiografías, que es la visualización de los vasos sanguíneos por vía de la radiología, del uso de contraste o a través del ultrasonido, se ven las placas de ateroma en el interior de los vasos. Y cuando la gente la operaban y le hacían una autopsia, pues los médicos vieron pues que había pequeñas marcas amarillas de grasa pegada a las arterias, y eso era sin duda una de las causas por las cuales se producía dos fenómenos. Una, la obstrucción progresiva del vaso, porque la placa ocupa espacio. Y la segunda era la probabilidad de que la grasita esa erosionada creciera, se ulcerara, es decir, se rompiera, y de alguna manera eso activara los factores de coagulación, y entonces el trombo, esa goma que normalmente está destinada a tapar la pared del vaso cuando hay una pequeña hemorragia, eso ahora se formaba dentro del vaso y bloqueaba el paso de la sangre, y eso es lo que se llama una trombosis, la presencia de un trombo que tapa el vaso. Y cuando ese trombo se desprende y sigue adelante con el torrente sanguíneo, se habla de un embolismo, un tromboembolismo. Se forma el trombo y después se desprende un pedazo de goma de esa grasosa y llena de factores de coagulación, de fibra de coagulación, se desprende ese coágulo, y ese coágulo produce un embolismo a distancia y tapa una arteria más adelante. Ese es el mecanismo. Entonces se dijo, bueno, si se le baja el colesterol a la gente, podemos hacer pues que la gente evite o reduzca sustancialmente las enfermedades cardiovasculares. Y esos medicamentos que fueron originalmente descubiertos en la década de los 70, a raíz de las investigaciones de estos japoneses con estos hongos, eventualmente para 1987 se sacó a la venta la primera estatina. Y hay muchas, hay como 5 o 6 estatinas. Todos los días sale una nueva. Y ustedes saben que es una estatina porque todos tienen al final, cualquiera que sea el prefijo, al final todas dicen statin, provastatin, levostatin, cualquier cosa que al final diga statin es una estatina. Por eso es que les dicen genéricamente las estatinas. Todo el que haya ido al médico y tenga más de 40, 50 años en los últimos años, le han prescrito unas estatinas como parte del tratamiento. En general, uno podría decir, bueno, pero espérate, José, porque a todo el mundo le mandan lo mismo, porque a todo el mundo le mandan estatinas, sea que tenga riesgo cardiovascular o sea que no lo tenga. Bueno, eso viene por varias cosas que tengo que aclarar primero. Cuando un fármaco se prueba, se establece su efectividad, se establece estadísticamente, es decir, en la mayoría de las personas que fueron. Yo voy a hacer una pausa para ponerme mi chaquetica porque está haciendo mucho frío. Y con mucho frío, a pesar de que me encanta, no sé, creo que me voy a enfermar. Entonces, con su permiso, yo voy a ponerme mi suéter para no resfriarme. Vamos a hacer dos cosas. Me voy a poner el suéter y me voy a poner
la, el casco. Entonces a mí no me gusta vestirme delante de la gente, pero como ustedes son de confianza, pues lo haré inevitablemente. No me gusta vestirme en público, pero bueno, todos ustedes son pocos, son los que me siguen, así es que ya están más o menos familiarizados conmigo. Voy a poner mi casco también, un casco nuevo que compré y que tiene luces de advertencia para que la gente no venga a... ¿Qué pasó aquí? Ajá. Ok, perfecto. Así la gente me puede ver y darse cuenta de que hay alguien en tránsito. Ah, caramba, vamos a levantar esto de nuevo. Vamos a asegurar eso. Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando una droga se prueba en un grupo relativamente limitado de personas, y si en ese grupo la droga se ve efectiva y segura, se aprueba para el uso general. Pero eso no significa que va a ser útil para todo el mundo, sino que va a ser útil para la mayoría de las personas, pero no para todo el mundo. Y siempre, casi siempre, por la variabilidad biológica, va a haber una cantidad de gente que incluso le va a caer mal la droga, le va a producir malestares de diferentes índoles. Y entonces aquí los médicos, cada uno que aplicará la droga a sus pacientes, tendrá el tino de saber si sube o baja la dosis, si cambia de medicamento o si por el contrario es preferible suspender el medicamento porque los riesgos que está teniendo en ese paciente son menores que el beneficio que la droga tiene. Siempre toda administración de un tratamiento médico, sea una operación, sea una droga, sea una vacuna, todo tiene que ver con esa ecuación de riesgo-beneficio. El beneficio tiene que ser muchísimo más alto que el riesgo, de manera que el riesgo se justifique. Pero el riesgo siempre existe. Eso es algo que nunca se le termina de decir a la gente claramente. Salir a la calle a trabajar tiene un riesgo. Montarse en un automóvil tiene un riesgo. El beneficio es que usted necesita salir y necesita llegar a su trabajo, salir a pasear. Ese es el beneficio, pero todo tiene un riesgo. Y los medicamentos, los tratamientos, ir al médico, tomar el riesgo de que el médico se equivoque, tiene un riesgo. O sea que eso es importante a la hora de considerar, porque hay gente que dice, bueno, pero es que a mí me hizo mal esa medicina, esa no sirve. Bueno, no te sirvió a ti porque tú tienes unas características genéticas o bioquímicas o metabólicas diferentes, pero a la mayoría de las personas sí les ha servido. Y ese es el caso de las estatinas. Que las estatinas, cuando empezaron a usarse masivamente, es decir, ya no en un protocolo de científicos, sino que empezaron a dárselas a millones de personas, los doctores se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que en una inmensa cantidad de pacientes bajaba el colesterol. Y concomitantemente bajaba la incidencia de infartos y de accidentes cerebrovasculares en esas pacientes que estaban tomando estatina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle estatina a un niño que acaba de nacer para que no tenga un infarto a los 50 años? No. Tenemos que entonces decidir a qué población le resulta beneficioso el uso de las estatinas y a qué población no les ofrece mayor beneficio y por lo tanto no debería ser usada. Evidentemente en los niños pues no hay problema, aunque hay niños que genéticamente van a desarrollar más adelante un colesterol alto, porque hay familias que tienen tendencia a tener el colesterol alto y hay familias que no tienen el colesterol alto. Y están, por supuesto, los hábitos de la dieta y el estilo de vida, porque el colesterol que suba o baja no depende nada más de la dieta. Les dije que el 70%, 75% del colesterol que viaja en la circulación de ustedes, vinculado a proteínas, y por eso se llaman lipoproteínas, ¿verdad? Porque son moléculas de grasa pegadas a moléculas de proteína y así transitan. Y hay dos tipos de colesterol en función de esa vinculación con las proteínas transportadoras.
Algunas son de las famosas baja densidad y alta densidad. Se dice que las altas densidad son las buenas porque ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular, y las de baja densidad son las malas porque son las que están más asociadas con los procesos ateroscleróticos, trombóticos y los infartos. Entonces, llegamos a la conclusión de que las estatinas funcionan, y funcionan mejor en aquellas personas que han tenido ya eventos anteriores de infarto. Es decir, si usted ha tenido colesterol alto y ya ha tenido un evento cardiovascular, sea un infarto, sea una isquemia cerebral transitoria, o sean algunos signos pequeños o grandes. Un infarto es una cosa grande. Si ya usted ha estado infartado, evidentemente usted es una persona que tiene todo el riesgo cardiovascular ya presente. Entonces, no usted puede dar el lujo de tener un colesterol alto. Por supuesto, el colesterol, típicamente, como lo miden en casi todas partes, aunque hoy hay una cantidad de mediciones y de índices que se hace, usualmente debería estar por debajo de 200 miligramos por decilitro el colesterol total. Y en sus dos fracciones, en el HDL, que es el High Density Lipoprotein, que son las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, debería estar por encima de 40 miligramos por decilitro. Y 50 en las mujeres. Y el caso del colesterol malo debería estar por debajo de 100. El colesterol malo es el de baja densidad, que es el que transporta el colesterol a los diferentes órganos. Ese debería estar menos de 100 miligramos. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que si usted tiene un colesterol por encima de 200, usted debería hacer varias cosas para tratar en lo posible de bajar ese colesterol, para bajar el riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo que me preguntan mucho. Bueno, significa que si yo tengo 201, ya yo debo ponerme en un tratamiento con estatina. Bueno, aquí hay que empezar a trabajar con la individualidad. Porque a usted le van a dar estatinas, ¿por qué? Porque solamente tiene 205 de colesterol. Eso es lo único que usted tiene. Usted no tiene diabetes, usted no tiene hipertensión, usted no tiene antecedentes familiares de colesterol alto, usted no tiene sobrepeso, usted hace ejercicio todos los días y come dieta mediterránea y aún así tiene 205. Mire, yo a usted no le daría absolutamente nada, ni lo pondría en ningún régimen, porque dentro de todo, si le voy a dar estatinas, es para prevenir que usted le dé algo. Eso es lo que se llama la medicina preventiva, y en este caso es usar un medicamento que baja el colesterol para prevenir que esa persona se enferme. Y allí es donde entra el debate, porque hay médicos que les gusta medicar y hay otros médicos que dicen: yo prefiero no medicarte y decirte que sigas haciendo tu ejercicio, sigas manteniendo tu peso, sigas comiendo bien y no tienes que tomar medicina porque tu riesgo es bajo. Pero el colesterol está por encima de 200. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para bajarlo con dieta y ejercicio. A lo mejor modera, cambia tus dietas saturadas, trata de ver si dejas de comer menos carne o menos grasas, menos chicharrón, menos comidas que en un momento dado te puedan afectar eso. En una época la obsesión con el colesterol se volvió tan noticiosa que todo el mundo andaba con miedo de comer con colesterol. Cualquier cosa que tuviera colesterol era visto como un veneno. Porque no se le decía a la gente que el colesterol que se ingiere por la comida es solamente una fracción del colesterol total. Y que si tú eres una persona sana, tú no tienes ningún problema en comer algo que tenga colesterol. El más famoso de los colesteroles que causó miedo eran los famosos huevos. Y hubo gente que entonces le decía: no te comas más de un huevo a la semana porque te va a subir el colesterol. Es verdad, el huevo tiene mucho colesterol, en particular en la parte amarilla, en la yema del huevo, pero necesariamente en una persona con un metabolismo de las grasas normales, eso no debería hacerle que el colesterol estuviera muy alto, ¿no? Aún comiendo huevos diariamente, y eso lo sabe cualquiera que coma huevos diariamente, 2 y 3 y 4 huevos diarios,
como en una época yo comía y nunca he tenido el colesterol alto. Y no soy particularmente una persona que goce de muy buena salud, en el sentido de que ahora que estoy haciendo mucho ejercicio, pero en una época no hacía nada de ejercicio, era bastante sedentario y bueno, y tenía un trabajo con mucho estrés y todos los elementos de riesgo y eventualmente empezó la diabetes y aún así yo no tenía el colesterol alto. Y por otro lado, yo conozco personas delgadas, bastante normales, que comen bien y tal, y tienen el colesterol alto, ¿no? Y eso, pues, evidentemente es un factor de riesgo. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero hay que verlo en su conjunto. Por otro lado, esa es la polémica que hay con el bendito colesterol, porque usted se va a dar cuenta de que hay médicos que van a insistir en que usted sea estricto y que si usted tiene el colesterol en 250, 260, 300, usted necesita intervenir porque hay que bajarlo. Y es verdad, hay que bajarlo porque se reduce el riesgo, ¿eh? Pero también se asume que hay gente dentro de la población cuyos valores normales, y eso de normales es debatible, ¿no?, pueden estar dentro del lado positivo por encima de los 200. Como hay personas que pueden tener perfectamente un infarto con un colesterol en 180. O sea, el hecho de tener un bajo colesterol no previene que si tú tienes otros factores de riesgo como el tabaco, como la dieta, como el alcohol, tú no puedas tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, el colesterol alto podría ser un recurso necesario para que tú tuvieras un riesgo cardiovascular, pero no el único. Hay otros factores que también influyen y por eso uno dice que esa es una enfermedad multifactorial. O sea, hay varias cosas que intervienen y abordar una sola, pues no es suficiente. Por otro lado, hay personas a quien las estatinas le caen mal. A mí me caen muy mal. Las veces en mi vida en que me han recetado estatinas, fundamentalmente para bajarme el riesgo, porque ya les dije, nunca he tenido el colesterol dramáticamente alto, pero me han prescrito estatinas y las estatinas me han dado unos dolores musculares terribles que he tenido que llamar a mi médico y decirle, mira, prefiero asumir el riesgo cardiovascular que vivir con estos dolores musculares, ¿no? En el caso mío, pues evidentemente no me ayudaban las estatinas, entonces he estado tomando otros medicamentos que evitan la absorción del colesterol a nivel intestinal, porque hay varias otras alternativas más modernas que no incluyen el uso de las estatinas. Entonces las estatinas no son intrínsecamente malas o buenas, sino que deben ser prescritas por su médico sobre la base de cuánto mide usted, cuánto pesa usted, qué edad tiene usted, qué ocupación tiene usted, qué actividad física tiene, cómo come. Todos esos factores deben ser ponderados a la hora de ponerle el tipo de estatina y la dosis de las estatinas. Y de cambiar de estatinas. Hay veces que le va mejor con una y no le gusta o le molesta, dan dolores fuertes, no la tolera bien, entonces cambia de marca, cambia de fórmula de la estatina y se le va mejor. Entonces no es tan poco frecuente, que no es que sea las estatinas en general, sino que es una en particular que por una razón u otra no lo beneficia como debería. Pero eso es, este ejemplo que he citado yo, que he escogido hoy de las estatinas, es para llamarles la atención sobre la importancia de la personalización de los tratamientos. De que una persona no debe agarrar y entrar a Google y decir, yo no voy a tomar esto, o sí voy a tomar esto, porque yo leí esto, yo leí aquello, y me leí unos artículos científicos. Miren, yo puedo leer cualquier cantidad de artículos sobre física atómica, y para mí eso es chino, porque entenderé una que otra cosa, pero no como para yo tomar una decisión sobre algo de física atómica, porque yo de eso no sé. Entonces, una de las cosas que yo le pido a la gente es que si quieren saber de medicina, pues estudien medicina, pues. O búsquense un gran divulgador científico que les haga más entendible el contenido de trabajo científico. Pero yo estoy cansado de que la gente me venga y me llene con un paper que encontró yo no sé dónde o un artículo que encontró en internet y entonces me dicen, tú ves, esto dice esto y esto y esto, y yo me pongo a revisarlo y nada de eso es exactamente como la persona lo está interpretando.
y me doy cuenta de que el problema es ese, que no tiene criterio de interpretación y por lo tanto, a pesar de que cree que lee en inglés o en español, lo que está leyendo tiene un contexto diferente. ¿Eh? Sobre todo, una de las cosas que es más frecuente es que usualmente en la literatura científica se es siempre poco categórico. ¿Qué significa que se es poco categórico? Que si una droga sirve para bajar, por ejemplo, el colesterol, la manera en que está escrita va a decir esta droga a tal dosis, etcétera, parece tener un impacto enorme en bajar en un 60% los niveles de colesterol. Eso es lo que dice, appear to be, parece que. Rara vez en un artículo científico ustedes van a ver categóricamente que el autor dice esto baja el colesterol en un 60%. ¿No? Esto parece, se estima, los resultados sugieren que lo bajan un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lenguaje científico el investigador sabe que él no puede ser categórico porque él no se está refiriendo a la total, al universo de aplicación de ese medicamento. Entonces es preferible ser cauteloso y decir, en el estudio que nosotros hicimos parece que es útil. Que lo sea en realidad está por determinarse. Pero hay gente que no ve eso. En la necesidad de creer lo que quieren creer, dicen, tú ves, aquí dice clarito que esa droga produce una reducción del 60%. Por lo tanto, esa es la que yo le voy a decir a mi médico que me ponga. Digo, mira, deja que sea tu médico el que tome esa decisión, que él es el que sabe. No vengas a imponerle tú al médico la droga que tú crees que deberían ponerte. Y eso me lleva a una de las mayores tragedias de la medicina en los Estados Unidos, y es la publicidad televisiva de drogas a los pacientes para que sean los pacientes los que le vendan la droga a los médicos. Usted ve en la televisión americana y a veces de cada 10 comerciales costosamente elaborados, usted ve una serie de medicamentos donde aparece gente muy feliz danzando y brincando y demostrando lo sanos que se ven, con un medicamento de difícil pronunciar, que al final lleva una coletilla de todos los efectos colaterales, porque tienen que mencionarlos por efectos de ley, entonces lo ponen en letra chiquita y lo dicen rapidito como para que usted no le preste mucha atención. Pero usted se pregunta, ¿para qué me mandan a mí esta información? Esto deberían decírselo a los médicos, porque ellos son al fin y al cabo los que van a prescribir esta medicina. Yo no me la puedo autoprescribir. Pero lo que ellos sí saben es que tú puedes agarrar a tu médico la próxima vez que vayas a consulta y decirle, mire doctor, yo vi un medicamento en televisión que dicen que sirve para lo que yo tengo. Y eso actúa como una forma de presión porque hay muchos médicos que lamentablemente les gusta complacer a sus pacientes, que ven al paciente no como un paciente, sino como un cliente. Y el cliente debe siempre ser satisfecho. Entonces, si el cliente les pide 200 pastillas de opioide, ellos les firman el récipe. Si el paciente les pide medicamentos sedantes, ellos firman todos los medicamentos. Ellos están en una de complacer al paciente para que el paciente siga viniendo. Y como eso lo beneficia a él con las empresas farmacéuticas, pues vaya, pida que yo lo complazco. ¿Qué es lo que usted quiere? Tal medicamento, páseme acá, dígame cuál es su farmacia, que ya se lo voy a autorizar. Y eso es mala medicina. Con el respeto a mis colegas que prescriben muchas medicinas, yo me eduqué con una premisa. Si tú mandas más de 4 o 5 fármacos, en general, tú no sabes lo que estás tratando. Ese era un lema con el cual nos educaron a nosotros. Porque hay prioridades. No es que el paciente no necesite, pero a lo mejor no necesita todo de una sola vez. Y peor es cuando el paciente va a un médico y le recomienda un medicamento y va a otro tipo de médico de otra especialidad y el otro le manda el medicamento y hay un momento en que el paciente está tomándose 20 medicamentos de 5 médicos diferentes
esas drogas interactuando en formas desconocidas unas con otras, incluyendo sus vitaminas, suplementos alimenticios y comida, y nadie sabe lo que está pasando en el interior de ese señor. Después aparecen síntomas extraños, las enfermedades se vuelven a empeorar y tal, y los médicos tampoco saben qué era lo que no estaba funcionando bien. Entonces todo esto se los digo para que voy con la coletilla. Hay que buscarse un buen médico de confianza, establecer una buena comunicación verbal con su médico, que lo conozca, que sea un médico organizado, que esté al día. No tiene que ser la más lumbrera del planeta, con que sea honesto y le dé una opinión sensata y le diga, yo sé que tú quieres, tu familia, tus amigos y la televisión te dice que necesitas tal medicamento. Yo a ti ese no te lo recomiendo. Yo he tenido la fortuna de tener médicos así, que incluso sabiendo que yo soy médico, con el debido respeto me dicen, doctor Cisnero, yo a usted no le recomendaría ese medicamento. ¿Pero por qué? Bueno, doctor, es mi opinión. Hello. Es mi opinión. Yo creo que en el caso suyo ese medicamento no le va a servir. Y yo admiro eso, porque la presión es alta. Tú sabes que tu paciente sabe de eso y que tu paciente quiere eso. Y aún así tú no lo complaces porque piensas que no es en el beneficio mío, y yo eso lo agradezco. Más agradezco eso a que sea un médico que si yo le digo yo, mira, dame morfina, me hace el récipe con el mayor cariño para la morfina. No, como que pues, entonces el tipo lo que está es complaciéndome, ¿no? Entonces, lamentablemente hay muchos médicos así, que firman todo lo que el paciente pide, ¿no? La buena medicina es el paciente que precisamente tiene ese criterio de costo-beneficio, ¿no? Entonces ese era el comentario de hoy. Era hablarles un poco sobre el tema de las estatinas. No se las recomiendo como sí o como no, les recomiendo simplemente que lo hablen con su médico y le digan, mira, ¿qué tantos son mis factores de riesgo? Yo no soy obeso, yo camino diariamente, yo no bebo. Todas esas cosas son importantísimas a la hora de decidir si a usted le deben dar o no un medicamento. Yo recuerdo una época en que vi un colega que cada vez que alguien pasaba por su consultorio, abría una gaveta y sacaba unas recetas ya hechas en esa época eran fotocopiadas todas, y llegaba, la firmaba y la daba, ¿no? Y yo le pregunté, oye, entonces tú le das el mismo tratamiento a todo el mundo. Y digo, sí, porque me cansé de escribir siempre lo mismo, porque a todo el mundo le mando el antihipertensivo, las estatinas, la broma, le digo yo, pero la misma dosis, sí, la misma dosis. Que este médico le da el mismo tratamiento a todo el mundo, ¿no? No sé, a lo mejor tenía razón, a lo mejor todos los pacientes que él veía eran esencialmente el mismo problema, el mismo grupo de edad, los mismos factores de riesgo. Él no veía mayor utilidad en sentarse a reescribir de nuevo cada prescripción, y para no tener que sentarse o hacer la mano o escribir la máquina, pues ya la tenía prehecha, fotocopiada, y se la entregaba a todo el mundo, ¿no? Y me preguntaba si cada paciente que recibe esa hojita y al salir del consultorio la compara con la del otro, dirá, bueno, pero este señor nos está mandando todos lo mismo, ¿no? Entonces uno viene aquí pensando que uno es único, que uno tiene un problema específico, que el doctor lo va a analizar y lo va a concientizar y va a definir un tratamiento en función de eso. Y resulta que él a todo el mundo le da la misma hojita, ¿no? No sé, hay tantas formas variadas de practicar la medicina que es difícil saberlo. Bueno, ese es, amigos, el programa de hoy. Déjame ver qué tiempo llevo en esto. Para ver, según esto llevo 40 minutos, tiempo más que suficiente. Pero ya saben entonces qué son las estatinas. Son unos medicamentos para bajar el colesterol,
se deben dar en todos aquellos pacientes que han tenido eventos anteriores afectando la parte que han tenido eventos anteriores cardiovasculares y que puedan tolerar bien los efectos secundarios, ¿no? Su uso preventivo en personas que no han tenido eventos de riesgo, que no tienen historia familiar de hipercolesterolemia y que su colesterol está marginalmente alto. ¿Qué es marginalmente alto? 210, 220, 230, hasta 250. Se les recomienda primero, antes de empezar a darles estatina, y es un criterio muy variable, y ya se van a dar cuenta también de que yo señalo eso, ¿no? Que cada médico tiene su propio criterio en base a su experiencia, porque hay estudios para todo. Entonces hay médicos pues que son conservadores y prefieren que la persona haga una dieta, que deje el alcohol, que coma mejor y que vaya a hacer ejercicio, y otros médicos que de una vez, hello. Hay médicos que dicen, no, olvídate de eso, empieza a tomar tus estatinas porque yo no quiero que te dé un infarto. Y entonces pues hay las dos escuelas. Si usted siente que el paciente tiene la disciplina para cambiar su estilo de vida, es posible que el paciente pueda corregir su aumento del colesterol sin necesidad de tratamiento farmacológico. Si usted piensa que el paciente va a seguir fumando y comiendo en exceso y haciendo lo que le dé la gana y no hace ejercicio y tal, pues póngale la estatina, porque cuidado si le está salvando la vida a un paciente que no va a hacer bajar ese colesterol bajo ningún otro respecto, ¿no? Entonces eso era lo que le quería decir hoy. Ya está atardeciendo, segundo día del año. Hoy abordé un tema de salud. Creo que con esto le he respondido a mis amigos que me han preguntado sobre el uso de las estatinas en el aumento en el colesterol, porque muchos están como yo, pues, que les han puesto las estatinas y ellos se están preguntando todos los días si realmente necesitan ese medicamento. Entonces, como uno no puede estar monitorizando el colesterol cada semana para saber si está subiendo o está bajando, pues eso es un factor a considerar. Porque los valores altos del colesterol dependen, por supuesto, del momento en que se toma la muestra, ¿no? Es decir, si tú tienes un colesterol alto hoy, es hoy que lo tienes alto. Eso no muestra el acumulado de los últimos 3 meses, ni permite saber si tú la semana que viene ese colesterol te puede bajar. Porque todos los valores orgánicos, desde la temperatura, los valores de laboratorio, los valores hematológicos, todo eso es variable. Todo. Dentro de un rango normal, pero es variable, pues. Entonces uno no puede tampoco estar tan obsesionado, porque me dicen, no, mira, está funcionando. Yo tenía 220 y ahora tengo 218. Le digo, mira, para efectos prácticos es lo mismo tener 220 que tener 218. Llámame cuando tenga 190 y hablamos y te diré si está funcionando. Pero si lo que está bajando es 2 unidades, 2 miligramos, 3 miligramos, yo eso no, es más, hay un error intrínseco en la misma medición que puede ser justificable de eso. Es como cuando uno se pesa, ¿no? Entonces se monta en una balanza y se ha bajado de peso. Ayer pesaban 80 kilos y hoy peso 78 kilos. Le digo, sí, bueno, mira, aquí está 78. Le digo, vuélvete a montar. Se vuelve a montar y otra vez tiene 80 kilos. Le digo, coño, en menos de 30 segundos aumentaste 2 kilos. Tú sí eres eficiente bajando de peso, ¿no? Y no se dan cuenta de que toda medición tiene lo que se llama un margen de error, pues. Un rango de error, y a veces por eso es que todo sistema de medición tiene ese rango de error y te dice, bueno, esta balanza tiene un error de más o menos 2 kilos. ¿Qué significa eso? Que tú te montas y te puede dar 2 kilos por encima o por debajo o darte el peso exacto. En ambos casos, pues, no le dejes dar mucha importancia a ese margen de error, ¿no? Porque es un error intrínseco de la balanza y no representa el hecho que tú hayas ganado
o haya bajado 2 kilos en menos de 30 segundos. Lo digo porque hay gente muy obsesiva con las mediciones y le da mucha importancia a eso. Bueno amigos, de nuevo me despido. Que tengan unas buenas noches a los que me están viendo en vivo. Y mañana tendremos otro programa. No sé de qué, porque ustedes saben que yo no sé exactamente de qué voy a hablar en cada programa, sino que lo que se me ocurra es lo que sale. Gracias a todos y hasta un próximo episodio de Reflexiones en Movimiento. Ya está empezando a hacer frío aquí en Boca Ratón. Ya anunciaron que viene un frente frío para toda esta parte de la Florida y de la costa este de los Estados Unidos. Se queda todo el mundo sacando sus abrigos, sus botas, su ropa de invierno. Y bueno, ya llegué. No he parado la grabación porque no he llegado a parar la bicicleta, pero ya llegué. Stop recording.